yo tuve hace un tiempo una conversación con el expresidente Leonel Fernández y me dijo, y lo recuerdo como ahora, que el expresidente Danilo Medina se iba a reelegir porque no había una crisis económica que lo afectara a tal extremo de que se deteriorara su imagen y el gobierno. Y me dijo, las crisis económicas son las que determinan el triunfo o el fracaso de un gobierno. Y es verdad, las crisis económicas han sido un factor muy importante en la supervivencia de un gobierno. En el caso dominicano de este tiempo, bajo la dirección de Luis Abinader, de algún modo le ha tocado momentos muy difíciles. Como tú decías al principio, está la pandemia, la guerra, la subida de los precios de los combustibles. Este país no produce una sola gota de petróleo. La crisis energética, la pérdida de los empleos, la zona franca, etcétera, etcétera. Sin embargo, y a pesar de todo ello, el gobierno y el país se han mantenido a flote. Como tú decías al comienzo de esta conversación, crecimos un 12%, que más creció, luego un 5%, y ha habido las reservas monetarias, un nivel récord. Es decir, la estabilidad, la gobernabilidad se han mantenido, a pesar de todos estos problemas, de todas estas crisis. Ustedes, los empresarios, ¿cómo ven el país? ¿Cómo ven el futuro? ¿Cuáles son las perspectivas, las esperanzas de cara al futuro? Bueno, las expectativas para la República Dominicana son muy favorables. Y no porque te lo digan los empresarios, sino porque tú ves las inversiones que están haciendo aquí. La República Dominicana recibió casi 4.000 millones de dólares de inversión extranjera. Estamos recibiendo capitales de muchísimos países latinoamericanos que no tienen la seguridad política y jurídica de la República Dominicana. Mira, nosotros, en medio de esa crisis, la República Dominicana ha recibido 3 upgrades de las calificadoras de riesgo. O sea, nos ven más confiables. La República Dominicana ha aumentado sus reservas internacionales a niveles récord. La República Dominicana, hasta donde yo estuve en el gobierno, su deuda externa con relación al PIB había disminuido y me imagino que se mantiene así. Si nosotros usamos un indicador que no es precisamente para mí el más confiable, pero es el que se usa, la relación deuda externa-crecimiento económico. La República Dominicana había mejorado en ese indicador. Hemos ido mejorando en la medida de lo posible, disminuyendo el nivel de pobreza. Hemos sido ejemplo del manejo de la política monetaria. Los organismos multilaterales han reconocido la inteligencia con que aquí se ha manejado la crisis. Y eso es lo que le genera confianza al sector empresarial. Esos niveles de crecimiento que ha tenido la economía hubieran sido imposibles sin la confianza del sector empresarial. ¿Tú sabes por qué? En el año que nosotros crecimos el 12%, que fue el 2021, nosotros, la inversión pública, no el gasto público, fue mínima, porque se tuvo que atender todos los gastos que generó la pandemia y demás. Y eso se debió a la inversión privada. Y eso es confianza. Decía un profesor mío en la universidad que no hay nada más pendejo que un peso. La gente no invierte un peso donde no hay confianza. Y eso se ha logrado en este país. Y fíjate que aunque este año quizás no se muestre el nivel de crecimiento de los años anteriores, pero aquí sigue llegando inversión extranjera. Entonces, eso es muestra de confianza. Yo he dicho que Luis Abinader ha sido mejor presidente que candidato. Bueno, yo entiendo que ha sido bueno los dos porque logró su objetivo. Yo me siento muy contento. No, porque al presidente Abinader se le acusaba de que no tenía experiencia de Estado, de que iba a fracasar,
que no había sido ni siquiera regidor. De hecho, hasta yo mismo llegué a decirlo, ¿no? Pero eso era cuando tú estabas en la otra parcela, después te diste cuenta que no era así. Eso era en la primaria. No, tú sabes que yo tenía un amigo que me decía, ¿qué tú haces con esa Toyota? Le decían la Toyota. Yo después le dije, oye, la Toyota salió con sazón. No, pero es que, No, mira, el que dice eso, y me gusto con agua. si el que dice eso es porque no lo conoció o no lo conocía. Porque una persona que logró lo que él logró junto con el expresidente Hipólito Mejía. Mejía. Que, por cierto, Hipólito ha sido un gran aliado del presidente Abinader. Pero claro. Ha sido su alicate. Pero y ha garantizado la unidad del partido. No, pero yo te voy a decir algo sencillo. Cuando al presidente actual le da COVID, previo a las elecciones, muy cerca de las elecciones, Ajá. Le dice a la vice y a mí, ustedes se embromaron, ustedes van para la calle, yo no puedo salir. Oye, a mí, que yo era un hombre de gabinete, yo fui a 2 o 3 actividades, pero lo mío era trabajar, era hacer política y lo mío darle forma a su visión. Hipólito se va a la calle y subió. No, óyeme, entonces me dice a mí, a ti te toca ir este fin de semana al Cibao. Y dice él, y tú vas a ir con el expresidente Hipólito Mejía. Y vamos a La Vega, primera actividad. Entonces, coño, está el presidente Mejía ahí. Yo hablo y después el presidente dice, la introducción la hizo el presidente Mejía. Entonces, me mostró un liderazgo en esa región, sobre todo en los grandes productores agrícolas y demás. Y fue una pieza clave, importante, la unión de ellos dos. Ellos dos la manejaron con muchísima inteligencia. Sí, y han llevado al gobierno con el mismo nivel de inteligencia. Y la mejor muestra fue lo que se vivió el domingo. ¿Tú quieres una demostración mejor que esa? Donde se movilizaron 1 millón de personas a votar. Y no hubo un empujón, no hubo una situación desagradable. Un sillazo, un tiro. Los que estaban en la oposición interna apoyando los resultados. O sea, yo creo que eso se debe mucho a que el capital político del presidente Mejía, que es más que los votos que saca en las elecciones, sí, yo creo. Ese capital político, junto con esa Toyota que ha salido muy bien sazonada, han logrado con mucha inteligencia manejar la realidad del partido y del país. Y la esperanza nuestra es que continúen así en los periodos subsiguientes. El presidente parece indicar que el presidente va a reelegirse y el partido en ese escenario tiene grandes desafíos. Pues de hecho, Lisandro, cuando el presidente estaba en Nueva York, a su regreso, lejos de coger para su casa a descansar, ¿no?, cogió del aeropuerto a la casa del presidente Hipólito Mejía. Y allí estuvieron reunidos durante mucho tiempo. Porque, no sé si a ti, pero a mí me preocupa el hecho de que este hombre no descansa, trabaja 12, 14 horas en el palacio o fuera del palacio, y cuando llega a su casa, lejos de descansar con su mujer, con su esposa y sus hijas, entonces empieza a responder Twitter y a preguntar, oye, ¿cómo quedó la...? Trabaja mucho. A mí me consta, trabaja mucho. Demasiado, ¿verdad? Sí, la verdad es que le dedica muchas horas y es muy responsable. Cuando asume un tema, exige que los que estén en su entorno respondan y él se involucra. Lisandro, gracias. Ha sido muy reconfortante esta conversación y te agradezco muchísimo que haya aceptado venir al programa. De verdad que sí. Gracias a ti. Muy agradecido. Y a ustedes, mis amigos, también muchas gracias por habernos acompañado. El próximo domingo nos encontramos de nuevo en una entrega similar. Hasta entonces.